Hablemos de actualidad, hablemos de política, hablemos de periodismo aquí en Mediodía Ideal. Hoy hacemos un paréntesis en lo que es la luz sobre la LUC y vamos a estar hablando con un escritor y periodista renombrado de nuestro país para dialogar de diversos temas. Y bien, pasadas las 12 horas 40 minutos, comenzamos con información y también comenzamos con esta entrevista que ya veníamos adelantando desde hace algunos días, hace algún tiempo. Intentábamos dialogar con Federico Light, puede ser. Federico, buen mediodía, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, hablamos con Federico. ¿Quién es Federico? Light es un periodista, escritor uruguayo, con una carrera prolífica. Fede, tu último trabajo, Hegemonía, Guía de Supervivencia Política, y una persona activa también en redes sociales. Bueno, como todo, ¿no? Hay gente que está de acuerdo, otra que no, pero lo importante que bueno, que te siguen. Porque mucha gente sigue, además de tu columna de Una Bomber también, en una radio capitalina. ¿Cómo está Fede? Todo bien, por suerte bien, bastante tranquilo, llevándola, llevándola. Bien. Días complicados para el ejercicio del periodismo, ¿no? Sí, sí, de eso mismo queríamos hablar contigo. Sabemos que tuviste una experiencia, no sé en qué está eh, eso que tenés en fiscalía, la denuncia ya por el mes de octubre, no sé, o antes, Federico, por haber opinado que la intendencia de Canelones era comunista. También se te atribuyó que como que difundiste ese video que estuvo por todos lados, en el cual, bueno, un chofer había tenido una infracción de tránsito y, bueno, cruzó algunas palabras con un inspector de tránsito y te reclamaban o te reclaman $5.000, Federico. Sí, exacto. Es una situación normal que, como las que se dan habitualmente en el tránsito. Y esta persona lo que hizo fue grabar y después distribuir el, el video, mandarlo a distintas personas, se viralizó y yo como tantas personas lo compartí. Y bueno, la Intendencia Canelones estimó que, que lo que habían hecho otros medios, este, El País, eh, creo que Telenoche 4 se viralizó por todos los medios. Pero bueno, eso no lo contemplaron ellos como una falta, sino lo que yo publiqué en Facebook, que es exactamente lo mismo, lo cual, bueno, habla un poco de la selectividad de criterios con que se maneja la Intendencia a la hora de acusar este, periodistas que supuestamente están vilipendiando el buen nombre de esa intendencia comunista, ¿no? De qué te acusaron, Fede? ¿O de qué te acusan? Eh, Hay dos acusaciones. Una es de la intendencia, de jurídica de la intendencia, que estima que estoy cometiendo una falta al decir que la intendencia es comunista, propiamente. Y después hay otra que también es obviamente armada por la jurídica de la intendencia, pero es el inspector que considera que lo estoy acusando de ladrón, del momento en que digo que son unos ladrones. Este, y bueno, acá hay una cuestión que es filosófica, ¿no? Política filosófica. Yo no es, creo que novedad para nadie, soy libertario desde siempre. Siempre consideré al Estado de alguna manera mi enemigo, entre comillas, y considero que hay áreas del Estado que tienen un fin netamente recaudador. Por eso mismo la Intendencia de Canelones, por ejemplo, tiene una bolsa de dinero para que los inspectores recauden todos los meses y tienen un tope para abajo. Es decir, hay un mínimo que tienen que recaudar. ¿Tá?
Y eso, de alguna manera, los obliga a ellos a inventar multas, ¿sí? Porque si no hay, van a tener que llegar. Eso da la pauta un poco de cómo funcionan estas entidades recaudadoras. El Estado es una máquina de robar plata al contribuyente y por supuesto que reafirmo en todos sus términos el hecho de que la Intendencia de Canelones es una intendencia comunista y por supuesto que es una entidad este, que se dedica a robar, como todas las intendencias y las áreas del Estado. ¿Qué te generó esta denuncia, Federico? Bueno, yo lo que hice fue presentar, se presentó un escrito. Yo en la fiscalía no declaré nada porque me parecía que no había nada para decir. En lo personal no tenía absolutamente nada que estar haciendo ahí. Entonces, la defensa, que es Andrés Ojeda, presentó un escrito en el cual se habla un poco del derecho a opinar, el derecho a expresar, el derecho a decir y también el derecho a expresar lo que alguien pueda considerar una ofensa, teniendo en cuenta que hay una cuestión filosófica, insisto, detrás para manifestar lo que estoy manifestando. Es decir, que la Intendencia es una entidad recaudadora que se dedica a robar la plata y que es comunista. Ahí está, jurídicamente, eh, se, se justifica eh, las declaraciones y lo que fue el post de Facebook. Bien, y ahora Federico, o sea, los $5.000 no lo vas a pagar y... No voy a porque... pagar ni me voy a retractar, ¿No? ¿sí? Es decir, no, no, que es lo que pretende la Intendencia, que yo me retracte, y no me voy a retractar de ninguna manera. Así que bueno, veremos. Si hay que ir a juicio, si ir a juicio o lo que fuera. Yo estoy a la espera, acaba de terminar la feria judicial, supongo que tendremos novedades en breve. Bien, en los últimos años y en el último tiempo has trascendido por parte como vehículo de las redes sociales, más que nada Twitter, y bueno, has causado diferentes reacciones en el ámbito político. Y también mucha gente del interior del país te está siguiendo y muchos no entienden, porque bien lo dijiste ahora al comienzo que sos liberal, pero muchos no entendían, es anarco, es de derecha, es de izquierda. Eh, y luego también tu libro, tu último libro, Hegemonía, Guía de Supervivencia Política, también ha causado curiosidad. Federico, contanos un poco de ese libro. Sí, en general a las personas que no se pueden encasillar en los casilleros políticos habituales, eh, la gente suele tenerles temor porque no hay de alguna manera compromisos eh, políticos con nadie y eso creo que genera mucho temor y mucho rechazo primero en los políticos profesionales y en sus seguidores este, genera desconcierto, porque dicen, bueno, ¿y para quién está jugando? ¿No? Como si el rol de un periodista o de un comunicador o de un intelectual tuviera que ser jugar para alguien siempre. Yo no soy operador de nadie y eso es, bueno, visto de alguna manera con cierta sospecha por parte de muchos que están acostumbrados a que siempre estamos de algún lado jugando para alguien, ¿sí? Operando, que es lo que habitualmente hace la prensa en Uruguay. El libro,
por otra parte, por suerte viene bien, ya está marchando la segunda edición, ya estamos pensando en una tercera, supongo que para marzo, abril. Y lo que justamente habla el libro es un poco de... toca varios temas, ¿no? Pero se enfoca en lo que ha sido el relato de la historia reciente, que es un relato, una construcción hecho, elaborado por la izquierda política de este país a medida, ¿sí? Es un relato que tiene un componente muy grande de historia reciente y que tiene una visión de lo que ha sido el proceso de lo que fue el golpe de Estado, la dictadura y la posdemocracia, que está absolutamente sesgado y teñido de, bueno, de hemiplegia, ¿no? Es un relato hemipléjico, absolutamente sesgado. Luego se centra en lo que es el presente, digamos, y de cómo la izquierda política está generando nuevos relatos que se están imponiendo por la vía de los hechos, y eso lo estamos viendo en todos los partidos políticos, e incluso en este gobierno, en esta coalición multicolor, que está imbuida de lo que se denomina marxismo cultural, es decir, los preceptos de la nueva izquierda, que son el feminismo, la ideología de género, la cuestión todo lo que tiene que ver con la parte étnico-racial, temas de la agenda, digamos, que podríamos denominar de la agenda de las Naciones Unidas, que es un relato netamente de izquierda, ha imbuido no solamente a esta administración de la calle, sino también a todos los partidos políticos que forman la coalición. Quizás Cabildo Abierto pudiera quedar como una excepción en algunas áreas, porque Cabildo Abierto a su vez tiene un gran componente, por otro lado, de un relato, de un relato no, de una ideología de izquierda, ¿no? Es decir, quien no vea en Cabildo Abierto el sesgo socialista, ya lo dijo Salinas, el ministro, no ha habido ministerio más socialista que este, y lo dijo con orgullo, bueno, no está viendo la realidad. Y después, por otro lado, es decir, está dividido en tres partes, digamos, áreas temáticas, y la última parte, lo que se centra es un poco en el tema del COVID y de la pandemia y de cómo ha servido utilitariamente para generar una suerte de golpe de Estado a nivel global, en el cual todo lo que eran nuestros derechos, nuestros, nuestras garantías individuales, han quedado supeditadas a, a un nuevo Estado de Derecho a nivel global, donde las garantías individuales ya no existen, donde el avasallamiento a nuestras libertades individuales es moneda cotidiana y donde se nos está imponiendo una visión y una forma, digamos, de entender el mundo que está absolutamente condicionada por el Estado, el rol que tiene el Estado, en función de los mandatos que recibe de entidades internacionales, en este caso la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y otras entidades supranacionales que son, yo qué sé, asociaciones filantrópicas, como en el caso de Soros, o en el caso de Bill Gates y todas estas entidades supranacionales que están teniendo un peso cada vez más fuerte en las políticas domésticas de los países, sobre todo en estos países de Latinoamérica, que están absolutamente supeditados por la vía del endeudamiento a lo que les dictan los organismos internacionales. Guillermo, ¿qué se puede esperar de la política para los próximos años? ¿Opinás más de lo mismo?
o avisorás algún cambio? Yo creo que es peor. El libro lo que de alguna manera está plasmando es un futuro bastante poco auspicioso para nuestras democracias. Insisto, creo que este experimento global al que hemos estado sometidos eh, es un inicio, es un parteaguas de lo que de alguna manera está previsto que suceda de acá a 2030. Hay una agenda 2030 de las Naciones Unidas que especifica claramente, acá no hay nada de teorías conspirativas ni absolutamente nada. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas la pueden buscar en la internet, ponen Agenda 2030 ONU y ustedes mismos van a encontrar así cuál es el paradigma y cuál es el objetivo de sociedad global y mundial que tienen pensado para nosotros. Esto es bueno, más dictadura feminista, como la que estamos viviendo en Uruguay, es decir, los poderes del Estado absolutamente tomados por una ideología de género que está haciendo estragos a nivel mundial y en Uruguay estamos empezando recién ahora a ver las consecuencias de haber seguido esta agenda. Por otro lado, las economías de los países van a estar supeditadas a paradigmas casi socialistas. Ahí tenemos a esta ministra de Economía, Azucena Berruti, Azucena Arbeleche, que está mm, obsesionada con Keynes y que incluso el presidente de la República ha manifestado que Azucena me hizo querer un poco más a Keynes, así lo dijo. Y esto Azucena me hizo querer un poco más el socialismo. El keynesianismo, que es lo que se está planteando como parte, como objetivo para planificar las economías de estos países, es socialismo. Socialismo con desodorante, pero es socialismo al fin. Estamos viendo el fin, de alguna manera, de lo que han sido las democracias occidentales. Y esto es el principio. Bien, Federico, hablando de algunos temas, que todo tiene que ver con todo. En el día de ayer teníamos a la senadora Graciela Bianchi hablando, bueno, obviamente sobre la ley de urgente consideración. Nosotros estamos haciendo un repaso sobre tanto con la oposición como la coalición. Pero hicimos un parate en lo que sucedió con el periodista Ignacio Álvarez días atrás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, se está visibilizando lo que la propia senadora votó en su momento, que es esta ley infame de, de género, y estamos empezando a ver las consecuencias. No solo de eso, sino de también los cambios que se han hecho y que también votó la senadora, que son los cambios que se generaron a nivel de la Fiscalía y el rol que se le dio a la Fiscalía de la Nación. Y bueno, yo tengo mis diferencias con la senadora Bianchi, la respeto mucho, por supuesto, pero creo que incluso su juego de denuncia está centrado en una visión absolutamente política, porque ella está denunciando que el Poder Judicial está siendo tomado, que está tomado por la izquierda o por la ideología, y yo considero que sí, que es verdad, pero también, y se lo he dicho y se lo he manifestado y se lo he exigido a la senadora, que reconozca que su propio gobierno y su propio Partido Nacional está absolutamente contaminado de ideología, de la misma ideología de género. Yo he visto las banderas multicolores, estas del orgullo gay, colgadas del balcón de la casa del Partido Nacional. Yo estoy viendo todos los días permanentemente cómo su Partido Nacional está abriendo las puertas a esta ideología y está generando una, una, eh, una división en la sociedad, ¿sí? El odio al varón, el odio al patriarcado, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estoy de acuerdo, el Poder Judicial está tomado. Ahora, yo pregunto, ¿cuál de los poderes del Estado no está tomado por esta ideología o por otras ideologías de izquierda? Ninguno.
todos están tomados, desde el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, todos. Entonces, sí, es lamentable lo que pasó con Ignacio Álvarez. También quiero quebrar una lanza por, por todos los periodistas que en estos 2 años de pandemia hemos sido censurados y que nadie ha dicho nada. Vamos a entendernos. ¿Sí? Ahora yo veo a un montón de periodistas que salen a rasgarse las vestiduras y hablar de libertad de prensa y un atentado a la libertad de prensa. Fenómeno, estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero lo que ellos mismos hicieron en estos 2 años, ¿sí?, fue censurar y coartar las voces disidentes en relación a este tema de la pandemia. No han dejado que la gente opine y la gente se manifieste en relación a lo que ha sido, sin dudas, y creo que se está viendo ahora a nivel mundial y se va a empezar a ver en Uruguay cada vez más, una farsa global. ¿Sí? Entonces, todo bien con la libertad de prensa, todo bien con que esto ha sido un atentado, pero nosotros estamos viviendo un atentado permanente a la libertad de prensa hace 2 años y yo soy víctima de eso. Soy víctima de la censura permanente que los propios periodistas y los propios medios uruguayos, que ahora se rajan las vestiduras, han ejercido sobre las voces discordantes en relación a esto. Así que bueno, no seamos hipócritas. Bien, Federico Leitch, aquí en FM Ideal 90.1. ¿Seguís en la radio de Montevideo o con tu segmento o no? Estamos viendo, sí, seguramente este año sigamos ahí en la mañana de la 30, estamos en tratativas, estamos en tratativas. Bien, la última, y es como un análisis social. ¿Cómo ves a la sociedad uruguaya? ¿Está fragmentada? La sociedad uruguaya está enferma, está enferma de, está enferma de política, está sometida a una sobredosis de medios de mierda, de comunicación de mierda, que le comunican mierda y les hacen mierda a la cabeza a la gente, y está absolutamente contaminada por la partidocracia. Está viendo la política a través de la visión de los partidos políticos. La gente no mira la política con sus propios ojos, sino a través de las posiciones de sus líderes políticos, lo cual habla de una sociedad enferma, contaminada, totalmente idiotizada. ¿Sí? Yo no tengo justamente muchas expectativas con respecto al futuro, no veo el futuro auspicioso, porque si hubiera una ciudadanía consciente, capaz de, educada, capaz de mirar y de entender, eh, utilizar el análisis crítico para entender la realidad, podríamos pensar que hay salvación. Pero Mm, desgraciadamente, sí. desgraciadamente, Mm, estamos absolutamente tomados todos por el discursito político de ocasión, del día, no hay perspectiva para analizar la política, no importa lo que pasó ayer, hoy aparecen cuestiones que son absolutamente previsibles en función de la lógica política y la gente las mm, entiende, se sorprende con las cosas que pasan. sí. Cuando es absolutamente previsible todo lo que está pasando. Sí, ¿Sí? hay una suerte también de Peñarol Nacional en la Está política. billetero, Se está billetero. polarizando, se están viendo situaciones de violencia como, bueno, la que le sucedió al hijo del filósofo Pablo Romero, porque se hizo visible, pero sucede en muchos barrios. Sí, sí, Hay un ambiente de intolerancia total. total, total. Las redes son un reflejo de eso y, y bueno, son una gente creo que contaminante. Yo creo que no están aportando mucho a la democracia las redes en función de que se está transformando en una lucha estéril, donde ya están definidas las facciones y lo que único que hacen es matarse ahí adentro, ¿no? Y yo formo parte de eso, yo reconozco que muchas veces alimento ese monstruo, pero a veces eh, sí tengo ganas de escapar, no solamente de las redes, sino de este país. Sí. Bolsonaro, Bueno, no te quiero tocar el tema Bolsonaro porque bien. ¿Qué opinás de la política regional? Vamos a salir un poco de Uruguay para luego volver y preguntarte por los rezagados, cuáles son los desplazados socialmente en nuestro país. Pero ¿qué opinás Brasil y Argentina?
Bueno, yo creo que Brasil hoy es un modelo de referencia para Latinoamérica. Creo que lo que ha sido la administración de Bolsonaro claramente y cómo ha manejado el tema de la economía en estos 2 años donde todos los países han caído los PBI, donde se han endeudado este, eh, 2.300 millones de dólares de deuda a Uruguay en un año. Este, Brasil creciendo su economía y teniendo como pilar la libertad cuando todo el mundo estaba encerrando gente o el Estado estaba eh, pastoreando ovejas, acarreándolas, llevándolas a los vacunatorios y con sus tapabocas. Y tenemos un ejemplo de un presidente en Brasil que está absolutamente consustanciado con esto, entendió rápidamente cómo viene la mano y actuó en consecuencia. Lo de Argentina, bueno, está al borde de la venezuelización, ya lo sabemos. Hay una esperanza que es todo lo que es el bloque libertario de Milei. Yo espero que eso siga creciendo. Es por ahí. Macri es una especie de la calle, no es por ahí. Ese es el camino al socialismo. Creo que nosotros vamos derecho a eso también. Nosotros, este gobierno con esta impronta que le ha dado la calle, socialismo con desodorante, nos lleva directamente a que los orcos vuelvan en 3 años, ¿no? Y fue lo que pasó en Argentina. Entonces, creo que en Argentina van un paso adelante, ya vieron la lección, creo que va a seguir creciendo el bloque libertario. Eh, en relación a, insisto, Brasil, creo que es hoy el único faro de la libertad que existe en Latinoamérica. Bien, Federico, volviendo a nuestro país, ¿cuáles pensás que son los desplazados y rezagados socialmente? Hoy, claramente, hay una persecución abierta sobre las personas que han osado no vacunarse, por ejemplo, que no quieren vacunar a sus hijos con un experimento. No, recordemos que la vacuna, lo que se habla de vacuna no es tal cosa, es una sustancia experimental que no está aprobada en todas sus fases, que el Estado la consigue y la compra en precios que nosotros desconocemos, en contratos secretos, que hemos leído contratos de otros países, sabemos de qué se trata. La empresa Pfizer o la que fuera, Sinovac, no se hacen responsables de lo que están vendiendo y de las causas y de lo que pueda provocar lo que están vendiendo. El Estado lo compra al por mayor y lo quiere inocular. Y los que no queremos inocularnos somos hoy los enemigos, los parias de esta sociedad que se ha fragmentado, desgraciadamente, entre gente que elige por una opción personal no inocularse con estas sustancias y eh, los otros que de alguna manera están siendo fogoneados por el gobierno eh, para generar esta división social que nunca se había dado y que alimenta las otras divisiones sociales que ya están determinadas por la estupidez política. Porque a mí, bueno, lo de la LUC sí o la LUC no, me parece que es gimnasia para estúpidos. No hay absolutamente nada que yo tenga que discutir ahí. De hecho, voy a votar a mi lado. Porque realmente que un gobierno haya puesto como caballito de batalla una ley que en los hechos no le cambió la vida absolutamente a nadie, me parece una tomadura de pelo. Es gimnasia funcional, tanto para el gobierno como para la oposición. Nos tienen eh, como estúpidos, que la LUC sí, la LUC no, y mientras tanto hicieron la plancha en este país, no cambió nada en 2 años, no cambió nada en los hechos de lo importante, la LUC, los artículos que tenía y que hubieran sido importantes, hubieran cambiado o modificado la economía o el bolsillo de los uruguayos, como era el tema de los combustibles ANCAP, salió rápidamente, quedó afuera de la agenda. Entonces, de la agenda, de la ley. Entonces, que no nos tomen más el pelo. Sinceramente, creo que
que, bueno, esto puede pasar solamente en un país que está muy enfermo, muy mal, y donde la gente no puede, es incapaz de analizar o de entender la realidad más allá de los ojos de sus líderes políticos. Bien, periodista, escritor Federico Light, muchas gracias por haber estado aquí en FM Ideal. ¿Usted tiene relación con el presidente Luis Lacalle Pou o tuvo relación con él? Sí, sí, estuvo en casa muchas veces antes de las elecciones. eh, y bueno, digamos que sí, que tuvimos varios intercambios. Hemos intercambiado algún WhatsApp en algunos momentos críticos. eh, y bueno, eh, cada vez menos, ¿no? Bien, Federico, tengo un mensaje por aquí. Hay saludos también a la transmisión en vivo por Facebook y por WhatsApp. Álvaro Coronel por aquí, ¿qué opinas sobre el fenómeno de los camioneros que empezando en Canadá, pero ahora en Europa, Australia y otros lugares del mundo se están movilizando por el final de las medidas contra la pandemia? Pregunta. Me parece fantástico, me parece de las mejores cosas que están pasando en el mundo y que la prensa local, por supuesto, censura, no cubre. Al no cubrirlas es una forma de censurar información. Y sí, me parece un fenómeno maravilloso que refleja lo que de alguna manera países que tienen todavía la capacidad para pensar, donde la gente tiene capacidad para pensar por sí mismo y donde las democracias son mucho más sanas que estas, propician, ¿sí? Que es la lucha de los pueblos en función de su dignidad para manifestarse en contra de políticas que son liberticidas, criminales, que nos están llevando al peor de los lugares. Y lo peor es que están llevando a nuestros hijos al peor. Bien, Federico, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por tu... Está reconectando por aquí. Vamos a ver si conecta nuevamente con Federico Light, que es escritor, periodista. Ya ha estado hablando de todo un poco y más que nada de su último libro que ha presentado y que ahora seguramente venga con una prolongación. Lo que estaba diciendo aquí en Mediodía Ideal Tiempo de Noticias, en este paréntesis que hacemos con lo diario. No tengo colores, no tengo bandera, voy sin rencores, las malas lenguas ya no me queman, muchas preguntas y pocas certezas. Sí. Bien, nos estamos despidiendo con una temperatura actual de 23 grados, sensación térmica de 24 grados.